Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club, el club de los alquimistas para la nueva humanidad. Hoy abordamos el capítulo número 15 del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Este capítulo se titula La práctica de la mente superior o cómo reforzar el contacto con el alma. Empecemos. La meditación. Desde hace miles de años, en el curso de los cuales el ser humano no ha cesado de buscar el contacto con su alma, los maestros espirituales nos han enseñado el arte de la meditación. Efectivamente, puede ser un medio directo de entrar en contacto con la luz del alma y hacerla descender a la personalidad. En la actualidad son muchas las personas que meditan, y eso contribuye a elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Este es un tema de importancia primordial. No voy a desarrollarlo aquí, porque no es el objetivo de esta obra, pero lo menciono para integrarlo en la perspectiva de este estudio. Lo mismo que ocurre con todo lo demás, los resultados que se obtengan de la meditación dependerán ante todo de la pureza de intención y del contexto en el que se realice. Meditar no quiere decir nada en sí mismo. Todo depende de la razón por la que se medite y después, solo después, de la técnica utilizada. Además, solo resultará eficaz si se apoya sólidamente sobre las tres columnas básicas ya indicadas, a saber, en primer lugar, la formación del carácter, o sea, un dominio suficiente de la personalidad, adquirido a través del conocimiento de uno mismo. En segundo lugar, la motivación justa. Y por último, el servicio. Si el contenido de esta obra ha ayudado a clarificar la dinámica interna del ser humano, también debería servir para construir una buena base para la práctica de la meditación. Si la base no es sólida, la meditación puede quedar en una forma más de alimentar el ego y permanecer en el valle de la ilusión. Pero si se han integrado bien los tres elementos básicos, entonces se tienen unos cimientos sólidos para la morada interior que se quiere construir. Y en ese caso, la meditación, bajo cualquiera de sus formas, tiene toda su razón de ser. El desarrollo de la mente superior. A todo lo que hemos visto hasta ahora, que puede ayudar en el camino de la transformación, hay que añadir algunas actividades que contribuyen a desarrollar directamente las cualidades de la mente superior. Poseer un sistema mental es uno de los privilegios del ser humano. Hacerlo funcionar al máximo de sus capacidades es una de las condiciones esenciales para que se establezca el puente entre el alma y la personalidad, llamado Antakarana en la tradición esotérica, abriendo así el camino a la luz del alma. Resulta fácil considerar que el desarrollo interior consiste en potenciar la capacidad de amar. Eso es cierto, pero no basta, porque en realidad el amor está siempre ahí. La transformación que se le está pidiendo a la humanidad es una transformación de la conciencia mental, que llevará consigo el dominio de los otros dos cuerpos, emocional y físico, y entrañará la posibilidad de darle al ser la dirección de la triple forma mediante una elección consciente y constantemente reformulada. Desarrollar el dominio mental no significa ser fríamente intelectual y vivir en la cabeza. Hay que comprender bien esto. Significa dominar la naturaleza mental emocional inferior, a fin de que todo el amor, la alegría, la compasión, la belleza y la libertad del alma puedan manifestarse naturalmente en uno mismo y a su alrededor. No es función del amo ocuparse del caballo, es el cochero el que al servicio de su dueño debe dominarlo con inteligencia, dejándole toda su fuerza. No hay por qué oponerse al desarrollo de la mente,
ni hay por qué echarle las culpas de nuestras dificultades. Lo que hay que hacer es trabajarla a la luz del alma para que se convierta en la sede de una transformación fundamental a la que el ser humano se está preparando desde hace miles de años. Mediante determinadas opciones y actividades específicas, se pueden potenciar conscientemente algunas cualidades de la mente superior. Ya he indicado antes cuáles eran las cualidades que había que poner en práctica desde el comienzo del proceso de transformación. Es evidente, deben seguir siendo practicadas a lo largo de todo el camino. En principio, se supone que todas las disciplinas espirituales y los métodos de desarrollo interior apuntan a ese objetivo. No hablaré de nuevo sobre esas enseñanzas básicas que hoy en día son accesibles al gran público. Lo que quisiera ahora es clarificar algunos aspectos específicos que a menudo se ignoran o se consideran secundarios por diversas razones, pero que no obstante son fundamentales y pueden ser de gran ayuda cualquiera que sea el método de trabajo interior que uno haya escogido. Es interesante considerar esta cuestión desde el punto de vista de la actividad de los dos hemisferios cerebrales, cuyo estudio no voy a abordar aquí, pero me serviré de esa perspectiva para precisar dos tipos de cualidades que hay que perfeccionar, para clarificar ciertos aspectos que parecen contradictorios en el camino del desarrollo interior. En general, utilizamos un hemisferio cerebral más que otro. Depende del bagaje de cada persona, que proviene tanto de sus aspectos expandidos como de los bloqueados, y tenemos mucha dificultad para realizar la integración de ambos. Es bien conocido, en efecto, que en cada uno de los hemisferios físicos del cerebro tienen lugar actividades mentales de distinto tipo. Con frecuencia se habla de ellos como contrapuestos. Al hemisferio cerebral izquierdo, racional, se opone el derecho, intuitivo, pero no es tan sencillo. En realidad, los dos hemisferios cerebrales son la expresión del sistema mental global, y ambos tienen su parte inferior, parte automática no dominada, y su parte superior, abierta a la energía del alma. La mente inferior utiliza las características inferiores de los dos hemisferios cerebrales. El alma trata de utilizar el potencial contenido en las características superiores de ambos, a través de la mente superior. A la par que se liberan los condicionamientos procedentes de las memorias, se liberan los comportamientos que proceden de la mente inferior, es decir, de las partes inferiores de los dos hemisferios cerebrales, incluso si no he utilizado de forma explícita esa clasificación. Al describir las dinámicas generales de la personalidad y los automatismos de las estructuras, he descrito unos mecanismos que están anclados en algunas personas en el hemisferio cerebral izquierdo inferior y en otras en el hemisferio cerebral derecho inferior. De la misma forma, cultivando las cualidades superiores de ambos hemisferios, se abre la puerta al dominio mental, a la mente superior y, por tanto, a la energía del ser, de modo que no hay por qué privilegiar uno de ellos en detrimento del otro. Nuestra tarea consiste en desarrollar las partes superiores de los dos hemisferios y deshacernos de la influencia de las partes inferiores de ambos. Si una persona tiene más desarrollado el hemisferio derecho, tendrá que cultivar sobre todo las cualidades superiores de éste, pero no deberá descuidar las del izquierdo y viceversa. Ser consciente de ello contribuirá a que el trabajo interior se haga de forma más completa y, por lo mismo, más eficaz. Características inferiores de los dos hemisferios cerebrales.
En las características inferiores de los dos hemisferios cerebrales reconocemos fácilmente los condicionamientos de las estructuras del carácter. En el hemisferio cerebral izquierdo inferior encontramos en concreto lo siguiente: el mecanismo de querer tener razón y mantener el propio punto de vista a toda costa, la resistencia al cambio, el conformismo, el egoísmo calculado, la insensibilidad, el racionalismo estrecho, el rechazo a la apertura mental, el miedo a lo desconocido, la manipulación fría, el control a toda costa por la rigidez mental, la arrogancia y el orgullo frío, etc. Son características que se encuentran sobre todo en la estructura rígida. En el hemisferio cerebral derecho inferior encontramos esencialmente lo siguiente: la ausencia de control emocional, los comportamientos emocionales irracionales, una sensibilidad excesiva, la pereza, la búsqueda del placer, la irresponsabilidad, la inestabilidad, la falta de rigor, la incapacidad para seguir una disciplina, el egoísmo emocional, el rechazo del compromiso, la rebelión, la sumisión y toda la panoplia de emociones negativas. Se encuentran estas características en las otras 4 estructuras. Esto hace que caigamos en la cuenta de que, aunque creamos estar en una cultura de hemisferio cerebral izquierdo, en la que predomina lo racional, estamos también en una sociedad de hemisferios cerebrales derechos no dominados. Nuestra sociedad parece apoyarse exteriormente sobre algunos principios muy racionales. Sin embargo, la mayor parte de la gente está atrapada en mecanismos emocionales inconscientes. Las características de nuestra sociedad, que pertenecen en apariencia al hemisferio cerebral izquierdo, son expresiones de la estructura rígida. Hemisferio cerebral izquierdo inferior, que intenta, mejor o peor, controlar o reprimir las cargas emocionales, excesos del hemisferio cerebral derecho inferior no dominado. Si se quiere utilizar la mente superior para acceder al poder del alma, habrá que desarrollar las cualidades superiores de ambos hemisferios. Con mucha frecuencia, las personas que han emprendido un camino de transformación han adquirido una gran sensibilidad, hemisferio derecho, pero están limitadas, sin saberlo, por las cualidades del izquierdo, que no han sido desarrolladas. El verdadero desarrollo espiritual incluye la totalidad de la mente superior, no solamente el aspecto sensible e intuitivo. El examen de las cualidades superiores específicas de cada uno de los hemisferios cerebrales permite delimitar con mayor claridad los diferentes aspectos de la mente superior que se pueden desarrollar en la vida cotidiana. Algunos son evidentes y se proponen en todas las enseñanzas espirituales antiguas o recientes, otras lo son menos. Cualidades del hemisferio cerebral izquierdo superior. Quiero llamar especialmente la atención respecto a algunas cualidades del hemisferio cerebral izquierdo que suelen olvidarse en el camino interior. Es cierto que tanto la sensibilidad, que debe ser cada vez mayor, como la apertura de corazón son esenciales, pero si la sensibilidad y la apertura de corazón no están totalmente dominadas, conducirán con frecuencia a un exceso de emotividad. Algunas cualidades del hemisferio superior izquierdo son buenas bazas para equilibrar el proceso. El ego emocional tendrá tendencia a resistirse a su desarrollo, que considera a menudo sin razón como extrañas al desarrollo espiritual. Las personas emocionales detestan la mente inteligente, como el caballo detesta momentáneamente al cochero que quiere dominarlo. Sin embargo,
Esas cualidades son unos parapetos que garantizan la autenticidad, la objetividad, el equilibrio y el rigor indispensables en el camino. Entre las cualidades del hemisferio cerebral izquierdo superior, mencionemos las siguientes: intelecto desarrollado, rico y abierto, capacidad de concentración, capacidad de reflexión inteligente, capacidad de razonamiento claro y objetivo, rigor, fuerza de voluntad, orden, claridad de pensamiento, disciplina, equilibrio, entereza, silencio y control emocional, potencia de acción, realismo inteligente, claridad de visión. En los grandes arrebatos de amor y de luz que puede uno tener en el camino de la transformación, si es muy hemisferio derecho, puede desdeñar, incluso olvidar esas cualidades que, no obstante, son fundamentales para adquirir el dominio de uno mismo y esenciales para desarrollar el poder creador inteligente. Todas esas cualidades son aspectos de la mente superior que denotan su dominio e independencia respecto a los mecanismos emocionales de la mente inferior. Llevan a un dominio inteligente y respetuoso de los tres mundos y hacen del cochero un buen instrumento de la voluntad del ser. Así que practicar en la vida cotidiana todo lo que sirva para desarrollar esas cualidades no puede por menos que favorecernos. Pueden practicarse, por ejemplo, a través del estudio de un campo que nos interese. Yo he observado que el estudio avanzado de las matemáticas, entre otros, es muy útil para desarrollar el razonamiento objetivo, el rigor y la intuición superior. Pueden practicarse también a través de la lectura, de la reflexión, de la escritura y de otras actividades que desarrollen el intelecto y la capacidad de concentración. Desgraciadamente, suelen ser ignoradas en el camino espiritual, a pesar de ser muy útiles. La sociedad actual no estimula el desarrollo del intelecto en su mejor aspecto. No hace más que formar cerebros robots, que nuestros jóvenes, muchos de ellos hipnotizados por la televisión, estén cada vez menos interesados en hacer algún esfuerzo intelectual, siquiera para leer un buen libro, es muy lamentable, porque baja el nivel del dominio mental de la población y mantiene a la gente en un estado emocional no controlado, sobre todo en América del Norte. Ya he indicado en el capítulo anterior la importancia de la fuerza de voluntad, que se inscribe también en este entrenamiento. Muchas personas que han emprendido un camino espiritual reaccionan contra el mundo ordinario, en apariencia frío y rígido, desdeñando unas cualidades del intelecto que consideran que forman parte de una consciencia inferior, confundiendo rigidez y dominio, mente automática y mente superior. No solo limitan así su poder de transformación, sino también las posibilidades de que se instale en su propia vida y en el mundo la energía del ser. No son cualidades fáciles de mantener, pues el cuerpo emocional, hemisferio cerebral derecho inferior, se resiste a ellas. Es más fácil pasarlas por alto que intentar ponerlas en práctica en la vida cotidiana, creyendo que, en el camino espiritual, está uno por encima de todo eso, y solo debe dejarse guiar por la intuición divina, que a menudo no es más que una reacción emocional. Muchas disciplinas espirituales y de crecimiento personal trabajan fundamentalmente sobre el hemisferio cerebral derecho. Algunas, sin embargo, tienen como objetivo específico desarrollar algunas cualidades superiores del hemisferio izquierdo, en particular la fuerza de voluntad, por ejemplo, la práctica del Zen. Algunas de estas vías pueden parecerles áridas a algunas personas,
pero conducen hasta el alma tanto como las disciplinas más cálidas, aunque también tienen sus trampas. Aquí consistiría en quedarse atrapado en un intelecto frío y desconectado del corazón. Pero uno no tiene por qué caer en la trampa si permanece alerta, si es auténtico frente a sí mismo e integra las cualidades de los dos hemisferios. El conjunto forma entonces un todo eficaz y pleno de armonía. La capacidad de observación y de análisis inteligente, unida a un corazón amante, son muy útiles, en particular, para que uno permanezca consciente de sus propios mecanismos y practique la posición de testigo. El proceso consciente de cambio de contexto, que permite acceder a la mente superior, se apoya también en esas cualidades: objetividad, capacidad de análisis y comprensión inteligente, hemisferio izquierdo, y amante, hemisferio derecho. Ya vemos, pues, hasta qué punto esas cualidades del hemisferio cerebral izquierdo superior son fundamentales en el camino de la transformación. Y por eso es importante practicarlas cotidianamente en las actividades que a cada uno más le convenga. Cualidades del hemisferio cerebral derecho superior. La perspectiva basada en los dos hemisferios cerebrales me permite llamar la atención sobre la necesidad de hacer una síntesis lo más armoniosa y completa posible de todas nuestras aptitudes y facultades. En cuanto a las cualidades del hemisferio cerebral derecho, encontramos en realidad muchas de las cualidades de la manifestación del ser, a través de la mente superior, en particular las siguientes: intuición, creatividad, capacidad de vivir el momento presente, sensibilidad, imaginación, capacidad de innovar, capacidad de comunicación cordial, apertura a lo desconocido, amor, ternura, calor humano, compasión, un canal para todas las emociones positivas. Para cultivar concretamente las cualidades del hemisferio derecho existen hoy en día muchos y muy variados procedimientos propuestos por todo un conjunto de enseñanzas espirituales y por cursos de crecimiento personal. Cada persona ha de elegir con discernimiento lo que más le convenga desde la perspectiva de su alma. Aparte de esos procedimientos fácilmente accesibles al gran público, me gustaría señalar otras actividades que, aunque no llevan el calificativo de espirituales, también permiten entrar en contacto con el alma en la vida cotidiana. Incluso puede que más que otros, porque la mente inferior tiende menos a utilizarlos. Entre estos, el arte ocupa un lugar excepcional. El arte. La práctica del arte en la vida cotidiana, no solo durante un fin de semana especial, sin tratar de obtener de ello beneficio alguno, justo por el placer de crear algo y de celebrar la vida, es un apoyo importante para mantener el contacto con las energías del alma. En nuestra sociedad, el arte se utiliza casi siempre con fines comerciales y materialistas. Parece estar reservado a los grandes artistas superdotados y a otros que hacen lo que pueden para salir adelante en una sociedad tan competitiva. En cuanto a la masa, se la mantiene en una actitud pasiva de consumo. Pues bien, cualquier actividad artística puede ser una puerta abierta hacia la creatividad original, hacia la belleza, hacia la alegría y la expresión directa del alma. No es extraño que nuestra sociedad explotadora y materialista apenas deje sitio al arte en los programas escolares. Les daría demasiada autonomía y libertad de ser a los niños, por lo que prefiere acantonarlos en un trabajo estrictamente intelectual, que si bien es cierto que tiene valor en sí mismo, deseca el alma cuando no va acompañado de actividades de distinto tipo.
sea a través de la música, de la pintura, de la danza, del teatro, de la poesía o de cualquier otra forma de creatividad, el arte y la creación de belleza ponen directamente en contacto con la energía del alma. No es necesario ser un gran artista para otorgarse el derecho de tener una actividad artística. Si uno sabe no compararse con el vecino ni con el último disco de moda, puede concederse el placer de crear por sí mismo y para sí mismo, y tal vez para algunos amigos. Todo proceso interior debería incluir en un momento u otro la experiencia de creación artística. Desde hace algunos años, el arte se incluye cada vez más en los procesos de crecimiento personal. Por mi parte, además de los métodos de trabajo profundo para quitar obstáculos del inconsciente y entrar en contacto con el supraconsciente, he desarrollado algunos procedimientos de transformación a través del arte. Es una vía muy interesante porque produce un cortocircuito en la mente inferior y permite que el alma se exprese directamente, transmitiendo sin distorsión sus mensajes en la medida en que la persona es capaz de recibirlos. También he observado que la utilización del arte con fines de transformación es mucho más fructífera si antes ha habido una preparación del inconsciente a través de un trabajo de liberación de las memorias activas. Sin ella, el camino hacia el alma no está suficientemente abierto y los resultados son menos conscientes y mucho menos interesantes con diferencia. En cambio, bien preparado, este enfoque permite acceder con relativa facilidad a las profundidades del inconsciente y a las cumbres del supraconsciente. Es muy suave y encierra notables posibilidades de sanación, que provienen de un contacto directo con la sabiduría y la belleza del alma. El arte libera, es la respiración del alma. Otros medios presentes en la vida cotidiana. Hay otras muchas actividades que permiten entrar en contacto con el alma en la vida cotidiana y mantener con toda sencillez una frecuencia vibratoria elevada. Lo sabemos, pero a menudo, atrapados en el torbellino de la agitación diaria, olvidamos hasta qué punto esas cosas que no valora la sociedad de consumo son indispensables para la salud de nuestra alma, para nuestra salud. Por ejemplo, estar en contacto con la naturaleza, escuchar música de vibraciones elevadas, leer libros estimulantes, entrar en contacto con la belleza bajo cualquiera de sus formas, en particular el contacto con las flores. Las flores. Las flores, en efecto, tienen una frecuencia vibratoria muy elevada, y si uno sabe acogerlas en su casa y amarlas, son auténticas fuentes de inspiración y de sanación. Por algo en el mundo entero y en todas las culturas, en todos los templos, iglesias y lugares religiosos, hay muchas flores. No es una costumbre gratuita. Se esconde tras ello un significado espiritual, pero la mayor parte de la gente lo ignora. En nuestra sociedad materialista, las flores se han convertido en objetos de consumo, como todo lo demás, y se ha perdido el sentido sagrado de su presencia. Las flores no se imponen. Para poder recibir lo que tienen que darnos, hay que saber mirarlas y meditar en silencio en su presencia. Sugerencia práctica. Tenga siempre un ramo de flores cerca de usted, tanto en casa como en el trabajo. Le ayudará a recordar la presencia de su alma. El silencio. El que pretenda cruzar el umbral de la iniciación no lo conseguirá sin haber aprendido antes el poder de la palabra y el poder del silencio. Alice Bailey, Iniciación humana y solar. Buscar el silencio. Estamos en una sociedad ruidosa,
y el ruido dispersa la energía mental, quema la energía nerviosa, impide la concentración y hace a las personas muy vulnerables. Practicar el silencio con regularidad, tomarse tiempo para hacerlo, es un buen alimento para el alma. El silencio exterior favorece el silencio interior. Hay, en particular, una forma de silencio que proporciona mucha paz y contribuye al dominio de uno mismo. Consiste en dominar las propias palabras. Es de importancia primordial saber para qué sirve la energía que uno gasta cuando habla. ¿Sirve a la intención del alma o la utiliza el ego en su propio beneficio? La mayoría de las palabras que se pronuncian en el mundo son en efecto expresión del ordenador incontrolado, expresión de una energía emocional inconsciente que trata así de descargarse. En general, solo son expresión del ego. La gente se reúne para hablar, pero ¿de qué exactamente? Se habla mucho, demasiado. El silencio, que no es otra cosa que estar presentes a nuestro ser profundo, donde la dualidad ruido-silencio se disuelve en el principio de la fascinación, en la pérdida del yo, en ese amor que ya no necesita objeto para arder, es un estado de gracia. Un buen ejercicio para algunas personas es pasar un día entero sin hablar de sí mismas ni de sus asuntos personales. Es cuando uno se da cuenta de hasta qué punto está mucho más centrado en sí mismo que en el servicio a los demás. Por encima de su significado racional, el raudal de nuestras palabras revela nuestro nivel de consciencia. Observar las propias palabras, tomar conciencia de las motivaciones reales que subyacen en ellas, es un ejercicio espiritual básico que ayuda a conocer la mente inferior y a dominarla. Antes de abrir los labios, siempre debería uno preguntarse: ¿para qué sirve lo que voy a decir? ¿Es útil? ¿O solo voy a hablar como una cotorra? ¿Qué objetivo tienen mis palabras? El que cuida sus palabras y solo habla con un fin altruista, es decir, para transmitir la energía de amor por medio de la palabra, sabrá vencer rápidamente las dificultades que se presentan a los que se preparan para la iniciación. Alice Bailey, el discipulado en la nueva era. Esas buenas costumbres de la vida cotidiana y otras muchas que uno puede crear espontáneamente no son caras y permiten mantener un nivel vibratorio elevado. Son esenciales en el mundo en que vivimos, que no apoya en absoluto semejante estado interior. En efecto, la sociedad actual activa nuestro aspecto emocional con todos los medios a su alcance y tiende a bajar nuestra frecuencia vibratoria. Es muy importante saber que permanecer en contacto con la realidad del ser exige un esfuerzo y una vigilancia de cada instante. Si uno quiere avanzar con seguridad por el camino del alma, tiene que hacer un esfuerzo consciente para salir de la hipnosis colectiva y elegir conscientemente sus actividades, aunque vayan en contra de lo que se hace habitualmente. Cada uno debe elegir los medios prácticos que le convengan para reforzar su interior y conseguir que haya cada vez más luz en sí mismo y a su alrededor. La manifestación del ser en cada uno de nosotros tiene las consecuencias positivas que ya hemos visto. Aunque sea solo un comienzo, estamos en camino hacia su plena manifestación, pero la expresión de las cualidades del alma no solo ilumina la propia vida, sino que en realidad es la base de una transformación colectiva. La humanidad se encuentra hoy en día frente a grandes dificultades. ¿Cómo se integra el cambio de conciencia personal en la realidad del mundo actual?
Y hasta aquí el capítulo 15 del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Si te ha gustado este capítulo, te animo a darle un me gusta al vídeo, a comentarlo, a compartirlo y a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en próximos capítulos.